nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este domingo festejamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fiesta relativamente reciente, pero que está en completa consonancia con la natividad de nuestro Señor. El nombre de Jesús, Yeshua, el Salvador, el Salud Dador. Los nombres especifican o debieran de especificar la esencia de las cosas. De ahí que al nombrar las cosas se las toma por lo que son, su esencia, lo que es. Normalmente. Y pues bien, si hay un nombre que expresa la esencia de la divinidad de nuestro Señor, es el ser Salvador. En la circuncisión, a los 8 días, se le impone, mejor dicho, no se le impone, sino que se le nombra con el nombre que indicó el ángel antes de su concepción. Algunas traducciones dicen impone, pero ya veremos, como dice San Bernardo Abad, que no se le impone el nombre, por lo que vamos a ver. Ese nombre de Yeshua, de Jesús, Salvador, o el Salvador, especifica la esencia de la divinidad de nuestro Señor. ¿Quién más puede ser Salvador sino Dios? Por eso la fiesta de hoy, el nombre de nuestro Señor, Jesús, especifica la naturaleza divina de Dios, porque solamente Dios puede salvar. Y es un nombre que no se le impone por criatura ninguna, ni por nadie, porque le corresponde por divina naturaleza, por su divina esencia de toda la eternidad. Por eso dice San Bernardo que no se le impone, aunque algunos traducen mal. Bueno, malas traducciones o entenderlo bien. Por eso no se le impone el nombre. Y en latín dicen vocatum est, nomen eius Jesus. Se le llamó Jesús, como lo indicó el ángel. Ahora se entiende bien que al traducir los literatos, bueno, pongan imponen, no tienen tan clara la teología, y por eso entonces van a leer imponer, pero propiamente, como lo advierte San Bernardo, nada más ni nada menos, es un nombre que le corresponde por su nacimiento, y su nacimiento eterno, como verbo del Padre, que posee la naturaleza divina, consubstancial al Padre. Por eso, ese nombre es el que propiamente le corresponde en sí mismo, sin que nadie se lo dé, porque Él ya es. Y por eso no hay ningún nombre debajo de los cielos, es decir, en la tierra, dado a los hombres,
por el cual nos podamos salvar. No hay otro nombre. San Bernardo decía también que en el Cantar de los Cantares el esposo es llamado por el Espíritu Santo aceite esparcido. Y nuestro Señor es comparado así como esposo al aceite esparcido, que es luz, alimento y remedio. Remedio que es a su vez sacramento, como decía un buen fiel andaluz cuando estaba en España, que tenía creo que algunos olivares, y decía, el aceite de oliva, luz, porque es el de oliva, no es el de girasol. Si es de girasol, o de carro, de automóvil, o de maíz, o de pepita de pepino, o de uva, no es sacramento. Cuidado. Materia inválida, dicho sea de paso. Bueno, luz, alimento y sacramento. Es sabido que el aceite de por sí alimenta el fuego. El aceite de por sí nos alimenta y es remedio para calmar, mitigar el dolor. Y de ahí entonces también que en el orden sacramental se tome para el remedio ante la eminente muerte, la extrema unción, se lo tome. Y remedio que puede incluso curar la enfermedad, si es que no está el alma todavía preparada para que Dios la llame, como ha pasado. Gente que ha estado en coma, recibe y al otro día, paradito. A mí me ha pasado. Y no es que lo haya resucitado, y si lo resucité, bueno, qué santo que son. Incienso. Pues bien, y vaya si no es luz, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, como dice San Juan. Luz de la verdad, revelada, encarnada. Alimento. La palabra de Dios, qué mayor alimento. Y de ahí cuidado con las falsas espiritualidades voluntaristas. Que todo es voluntad, voluntad y pulmón. Sin inteligencia, sin intelecto, sin luz de la verdad. Eso es lo que han producido la gran mayoría de los manuales de devociones. Y entre ellos el más de libros de devociones, de las devociones, el Kempis, que es de la devoción moderna. De ahí sale el protestantismo, de ahí sale Erasmo de Rotterdam, de ahí sale Lutero, de ahí sale toda esa mentalidad de nivelungos germánicos, subjetivistas, protestantes, anti-romanos, anti-latinos, anticristianos. Por eso les llamo los indios de ojos azules. Ahora, claro, el que tenga ojos azules no se siente ofendido. Pero, de todos modos, hay que entender las cosas en qué sentido se dicen. ¿Y por qué se dicen? Entonces no es la beatería voluntarista
o rezar un chorizo de letanías, como pasa aquí en Colombia. Rezan el rosario y son tan beatos que rezan una cantidad de letanías que si emplearan ese tiempo podrían decir el rosario completo, pero no, está la babosería y por mi hermano y por tu tía y por la chicha y por la limonada. En vez de decir por toda la iglesia y todos aquellos que lo necesiten, y son todos, y se acabó, por los familiares, amigos, y punto. No, en ese tiempo podrían rezar los 3 misterios. Y no recapacitan. Y después dale que te pego. Oraciones sin terminar. Es puro voluntarismo, porque yo tengo que iluminar la inteligencia con la verdad de la luz divina, para que la voluntad se mueva una vez que conoce y ama así lo que conoce. Si yo invierto el proceso, estoy destruyendo la religión, la verdad. Y eso ha pasado dentro de la Iglesia Católica por culpa del clero voluntarista, nominalista, adobado con el Kempis durante años. ¿Y acaso no tenemos ejemplo de eso en Ecón, donde todos los días una lectura del pasaje del Kempis? Y bueno, hasta Monseñor Lefebvre cayó en eso. Y yo me pregunto si eso no fue lo que lo amilanó un poco, a pesar de otros factores. Por eso yo no me amilano. Y como toro bravo me crezco en la lidia. Pero entonces, luz y alimento en la verdad. Por eso San Juan comienza, en el principio era el verbo. Y dice, luz de todo hombre que viene a este mundo. Y las tinieblas y el mundo y los suyos no lo recibieron. Es que hay un enfoque pervertido cuando yo invierto el orden jerárquico de las cosas. Y por eso la primacía de la inteligencia, que hasta se da en Dios, porque la segunda persona, que es producida, generada o engendrada desde la eternidad, es por vía de intelecto, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona, es expirada por vía de voluntad o de amor. Eso fue, entre paréntesis, lo que un día, para zanjar este problema disputado, y hablando con un fiel que era filósofo, Guido Suárez, que hablaba de la libertad, pero que no aceptaba, en definitiva, que la libertad no es solamente la elección de los medios al fin, sino la elección del fin en sí mismo, concreto, no en abstracto. Y tan es así que por eso, cuando yo no elijo el fin último, en concreto, en Dios, verdad primera, sino en mi orgullo, en mi concupiscencia o lo que sea, peco mortalmente. Si no, no habría pecado mortal, porque me equivoco con los medios, no con el fin. Esa es toda la diferencia entre el pecado venial y el mortal. Explicado metafísicamente y teológicamente. No moralinamente y bobónicamente y voluntaristamente. Y no hay
por eso, entonces, que invertir. Yo no voy a poner a la tercera persona en segunda y a la segunda en tercera. Y sin embargo son iguales. Entonces lo que hay es una primacía de origen. Y así se finiquita el problema de la primacía, si es la voluntad o la inteligencia, en la que se dividían los franciscanos y los dominicos, porque siempre como curas o frailes peleándose, porque cada uno tira para su lado. Quizás uno con más razón que el otro, pero bueno. Entonces, primacía en cuanto al orden, origen, como lo vemos en la Trinidad, sin embargo son iguales. Yo no voy a decir que la segunda persona es más que la tercera o la tercera es menos que la primera o la segunda, porque son consubstanciales en la misma naturaleza o esencia divina. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuánta luz es y cuánto alimento es, principalmente en la verdad. Y también alimento como Eucaristía, por si fuera poco. Alimento sacramental. Pero antes de comulgar con la boca, tengo que comulgar con la mente, el alma, el corazón. Por eso decía San Agustín, tantas comuniones infructuosas, porque lo comen a nuestro Señor con el estómago, la boca, pero no con la inteligencia, el pensamiento, el espíritu. Y si yo tengo entonces una concepción así, voy a tener una buena moral, y no una moralina voluntarista, nominalista, como la del Kempis. ¿De qué me sirve a mí conocer la Trinidad? Más vale que le rece, sí. Y si tú crees que la Trinidad es una iguana, ¿de qué te sirve? Sí, imbécil. Hay que saber a quién se le reza y cómo se le reza, porque a Dios se le reza en espíritu y en verdad. No es un ídolo. Ahora, si yo le rezo a Dios como voluntarista nominalista, es un ídolo. Y soy un idólatra, por idiota. Así de claro. Y de esos idiotas salen las vírgenes bobas y las vírgenes sabias. Muy vírgenes, muy puritas, pero imbéciles, al infierno. Así de claro. No tenían la lucecita, la lamparita, ni la reserva. Está clarísimo. Y remedio, ¿qué más remedio? Como sacramento. Se usa en la unción del bautismo, se usa en la unción de la confirmación, se usa en la unción del sacerdote, se usa en la unción de la extrema unción. Vean todo el orden que tiene como remedio sacramental espiritual. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cómo justamente San Bernardo, al decir que es luz, alimento y remedio, o mejor, como decía este es buen españolazo, andaluz, luz, alimento y sacramento. Y bueno, ¿qué más? Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo el nombre de Jesús define su esencia divina. Me está manifestando la divinidad de ese niño que acaba de nacer. Hace 8 días. Porque ahí es donde se le designa con el nombre dado por el ángel. Antes de ser concebido. Entonces, por si fuera poco,
El primer milagro de San Pedro. ¿En qué lo hace? En el nombre de Jesús. El primer milagro, como lo hace notar también de paso, dicho sea, el padre Castellani. Dice él, el primer milagro de la iglesia, constituida así, con los apóstoles. Curó al tullido, al paralítico ese que estaba ahí de nacimiento. Oro y plata no tengo. Eran pobres. Pero te doy de lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate y ¡pum! Y eso alborotó a todo Jerusalén. Y a los capitostes fariseos, Anás, Caifás y toda la marabunda de religiosos ya corrompidos. Y entonces se reúnen. Y ahí, inspirado por el Espíritu Santo, San Pedro dice: señores y ancianos todos del pueblo, si queréis saber en quién hemos hecho este milagro que ha beneficiado a ese tullido o paralítico, como quieran, es en el nombre de Jesús Nazareno, el cual vosotros habéis sacrificado, matado. Se las cantó, cosa que antes vemos que hubo cobardía antes. Y ahora vean, ya San Pedro ejerciendo como papa, como el apóstol que los demás obedecían, porque tenía el primado. ¿Y en qué entonces se basa todo el problema? En Jesús. Primer milagro. ¿Y entonces qué hacen los judíos? Pues no se habla el nombre de Jesús. ¡Prohibido! No querían. Y era prohibido. Bueno, los apóstoles ahí comenzaron las persecuciones por el nombre de Jesús. Más claro no está. No hay otro nombre que salve bajo el cielo, que se haya dado a los hombres. Ni Buda, ni Tutankamón, ni Hare Krishna, ni Mahoma, ni el que sea. No hay. Es absoluto. Y por si fuera poco, era tal el poder del nombre, y no se me asusten, y creo que los que me han oído ya saben, hasta se bautizaba en el nombre de Jesús. Oiga, padrecito, saldrá algún leguleyo con mitra, porque hay muchos imbéciles con báculo y mitra, ¿eh? Parece que cuando a uno le dan el báculo y la mitra, lo vuelven idiota. Porque seguro. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿No hay que bautizar en la Santísima Trinidad? Claro. Y si yo bautizo con otra fórmula, ¿es inválido? Claro.
¿Y ahora cómo? Y bueno, ese no es mi problema, che, lee las Escrituras. ¿Lo dicen o no lo dicen? Bautizaban en el nombre de Jesús. Pero estos tontunos no han leído a Santo Tomás que lo explica. Hoy sería absolutamente inválido, porque podrá haber algún idiota que oye esto y de pronto dice, también voy a bautizar en el nombre de Jesús, como hicieron los apóstoles. Arqueologismo barato y estúpido. Santo Tomás dice, hoy claro que es absolutamente inválido, pero en ese momento que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por una concesión especial divina para mostrar el poder del nombre de Jesús que había sido prohibido, conculcado, pisoteado, escupido, se podía bautizar en el nombre de Jesús y se recibía la gracia del Espíritu Santo. Con eso ya nos basta de sobra para que veamos la importancia de la fiesta de hoy, del nombre de Jesús, de su significado, que es la manifestación, la proclamación de su divinidad. Porque no es un simple enviado o un simple Mesías ungido de Dios. Nosotros también somos ungidos por participación. Por eso se nos pone en la crisma el crisma. De ahí viene la crisma. Entonces, pero además de ser todo eso, es Dios. Y eso es lo que queda ratificado en la circuncisión y el nombre que se le da. En la circuncisión queda manifiesta su humanidad. Es hombre. Y hasta sale sangre. Y con el nombre se está manifestando en el mismo momento y al mismo tiempo, si se quiere, su divinidad. Y así tenemos en Nuestra Señora el día de la circuncisión a los 8 días, que es de donde se toma esta parte del Evangelio, la manifestación de la humanidad y de la divinidad de nuestro Señor. Y por si fuera poco, pero hay que decirlo, aunque me alargue un poquito, porque este nombre es lo más anti-libertad religiosa y anti-ecumenismo falso o falso ecumenismo. ¿Por qué? Porque si es el nombre que me salva y el único, ¿cómo yo voy a predicar heréticamente como lo ha hecho Vaticano II? Que yo puedo tener y elegir en libertad de derecho de la conciencia, de la dignidad de la persona humana, al Dios de mis apetencias. Estupidez herética de imbéciles. Y eso es herético. Una de dos. O libertad religiosa o el nombre de Jesús. No hay más. Ven el pecado gravísimo que se ha cometido de herejía,
y conculcan el nombre de Dios. Pero lo hacen como buenos rosacruces. No lo escupen esta vez como en la cruz, sino que lo adornaron en el Vaticano II y los obispos imbéciles. Perdónenme, salvo quizás Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer, y antes quizás 400, y después llegaron a 100, y después llegaron a quedar 2. Los demás se tragaron el cuento. Y se lo siguen tragando. Le ponen una vela a Dios y otra al diablo. Y pontifican en la herejía. ¿Cuál derecho de la dignidad de la persona humana? Si no hay otro nombre, hijito, ¿qué quieres? Está clarísimo. El ecumenismo, todas las religiones salvan, más o menos. Tienen, como decía el herético hoy, su eminencia el Papa emérito, la rata de Ratzinger. Y como ya dejó de ser Papa, aunque le digan Papa emérito, le puedo decir rata. Y también se lo decía antes. Pero ahora que no se me escandalicen los papólatras. Chupen. Aguanten. Revienten. Ratas. Que había elementos de salvación en las otras religiones. Pero esas cosas no lo ven los monseñores. Y no la ven personas, y aquí una pequeña anécdota, monseñores de calibre y con buena cabeza, pero que terminan mal, como Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que conocí personalmente, en Roma, en la casa del padre Fabro, que no era su casa, porque era el convento de los religiosos estigmatinos, en la calle Guido Reni, de ese gran pintor que lleva su nombre, en uno de los mejores barrios, por cierto, de Roma, donde a mí me recibía el padre Fabro cada vez que allá voy. Y este es Marcelo Sánchez Sorondo, tendría en la época, me lleva como 10 o 12 años, yo tenía 26, 27, tendría 38, no llegaba a los 40, que escribió un excelente libro, La naturaleza divina como la gracia como participación de la naturaleza divina, que el libro lo tengo ahí, autografiado por él. Un excelente discípulo del padre Fabro. Claro, medio Coca-Cola, porque cuando yo lo vi con un traje de esos, ¿cómo le dicen? De clergyman impecable y unas botitas de niño fifí y cruzadito de piernas. Y dije yo, bueno, este tipo inteligente, el padre Fabro se ve que lo quería mucho, me lo presentó, me regaló el libro, me lo dedicó. Excelente. Él mismo me dijo, bueno, si el padre Fabro descubrió esto de Santo Tomás, eso tendría que servir para algo. Y digo, pero ¿cómo así servir para algo? Pienso yo, no. Ya basta que me aclare. Pero él, bueno. Y entonces lo aplicó a la gracia. Y creo que sobre la gracia, teológicamente no hay algo tan bueno. Pero ¿qué le pasa? Hoy es Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, jefe, porque no es ningún bruto, de la Academia de Ciencias, y por si fuera poco, de Ciencias Sociales también. Véanlo al tipo. Oiga, si él por ser el discípulo de Fabro llegó a eso, ¿qué tal si yo me quedo por ahí también, no?
también sería monseñorino. Sí, medio mariconcito porque se mariconea uno, perdónenme. Porque hay que empezar a justificar. Y este hombre, que tenía muy buena formación filosófica y teológica, vea qué desperdicio. ¿Monseñor de qué? De la iglesia posconciliar herética, que él sabe bien que es herética, porque él es tomista, si es que ya no dejó de serlo. Porque a muchos en la vejez se vuelven viejos verdes. Bueno, yo no sé. Esperemos que no. Y digo esto con dolor, pero vean hasta dónde llegan las cosas. Entonces, mis estimados hermanos, no se puede, con el nombre de Jesús, ni aceptar la libertad religiosa de Vaticano II, ni el ecumenismo de Vaticano II. Pero tenemos Papa Nata, que viene de Buenos Aires. Espero que no le haya ayudado Monseñor Williamson, porque Williamson se fue de Estados Unidos a la Argentina. Y después de la Argentina me sale el Papa argentino. Bueno, un pequeño chiste que no tiene nada que ver. Pero bueno, de todos modos, ¿qué dice? Que el Dios católico no existe. Ya lo dijo todo. Y Yahweh no lo quiere entender por papólatra. Y qué lástima, porque tiene unas cosas excelentes. Y sus amigos aquí, Galat, y el otro, ¿cómo es que se llama? Arango, Rafael Arango, que son medio babociños. Porque Galat será muy doctor, sí, doctor a lo chipsombiano. Pero doctor en filosofía o en teología. Bueno, ni doctor. No saben filosofía ni teología, menos doctores. Pero, y sus babosadas de curaciones y aparicionismo, pero así todo, en toda esa basofia chipchombiana, aparicionista, están llegando a una conclusión buena, que Francisquito es el pseudo profeta anunciado por las escrituras y las profecías. Y Yahweh no lo quiere aceptar. Y bueno, yo creo que tiene que empezar a mirar más las estrellitas y hacer más uso científico de eso que me parece válido, que dice de la astronomía, no astrología, que sería la degeneración de la astronomía. No nos olvidemos que los santos Reyes Magos eran astrónomos, por eso le decían magos en el sentido de sabios, estudiosos en ciencias, especialmente astronomía. Entonces que comienza a calibrar con su telescopio y con su programa de la NASA, a ver si se aterriza. Pero como buen cabeza dura español, la veo difícil, pero bueno, démosle chance. Pues bien, mis estimados hermanos, queda así clarísimo que la fiesta de hoy, el nombre sagrado de nuestro Señor, que especifica, manifiesta su divinidad desde toda eternidad, destruye esta pseudo iglesia, sinagoga de Satanás, contra iglesia del anticristo. Eso es lo que no quieren ver ni los felones, ni gualianzones, ni intrancados, ni forianos,
ni smithbergianos, ni yagüesianos. Y bueno, y para colmo, el libro que ya les dije, prefaciado por Monseñor Felé, de no sé si son dos gringuitos o rusos o chinos, pero deben de ser unos imbéciles pagados. Espero que alguien me regale el libro en español, porque yo inglés no leo. Si está en francés, sí. Para refutarlo. Porque esto es una conspiración del Vaticano para destruir lo poco que puede quedar de resistencia. A ver, que Monseñor Felé me regale el libro. Porque cuando me echaron como un perro, vaya a comer crema chantilly debajo del puente. Y digo crema chantilly para no decir la M, no de martes, ni de miércoles, ni de María, tu tía. El muy caritativo, que es un ladrón, se ha robado los legados, el dinero, el sacrificio de los que dieron con el sudor de su frente ese dinero para la iglesia, representada en Monseñor Lefebvre. Así de claro. Por eso es una miserableza cuando aquí en Colombia algunos idiotas dijeron que el padre Altamira que robó. Entonces a mí me han robado medio priorato. Y me han robado el valor intelectual de las dos capillas. Y la biblioteca que está ahí. Que después le vinieron a poner el sello de la fraternidad, cuando eran libros míos que yo no había regalado, porque una gran parte los regalé, otra no. Los dejé ahí en custodia. Y decir que el padre, porque se llevó unos ornamentos más los peores, ladrón. ¿Cuál ladrón? Se podría haber llevado medio priorato con todo el derecho, porque era el prior. Que vienen a hablar de robo. ¿Quién es el ladrón? Pues bien, mis estimados hermanos, perdónenme, pero es que las cosas como son. Entonces, el santo nombre de Jesús, no hay otro nombre. Y punto. Se acabó libertad religiosa, ecumenismo. Está condenado por heréticos. Y por eso son herejes. Y Francisco es hereje. Y al ser un hereje es un papa nata. Che, ¿cómo la ves? Si hasta los judíos en la Argentina, que es el segundo país más judaico de la tierra, haciendo programas con representantes judíos, estamos en la cresta de la ola. Acepte going. Está ahí. Salió en Radio Cristiandad. Bueno. Pues bien, mis estimados hermanos, que el santo nombre de Jesús se nos grabe en el corazón, reafirmando su divinidad. Y así es el único nombre que ha sido dado bajo el cielo a los hombres para su salvación eterna. Que podamos decir entonces, ven Señor Jesús, porque esto ya no aguanta más. Y esa es la oración que apresurará la venida de Cristo si la piden. ¿Quiénes? El pequeño rebaño fiel,
Y para eso hay que creer en la parusía. Y hay que creer en el milenarismo patrístico. Y por eso Satanás impide la luz al respecto para que no se pida. Ven, Señor Jesús, Marán Ata. Y apresuremos así su segunda venida o parusía. Pues tratemos hoy por lo menos de rezarla de todo corazón. Ven, Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.